Estamos de vuelta y nos acompaña en nuestro estudio Jan Muñoz para abordar todo lo que está pasando en el resto del mundo. ¿Cómo estás, Jan? Muy buen día. Mati, ¿cómo estás? Buen día, ustedes en sus casas, y partimos con información internacional que ocurrió durante esta noche en Estados Unidos. Es el primer discurso que da Donald Trump en ya este segundo mandato. Claro. Han pasado un par de días, de hecho ya culminó su primer mes y se presenta ante el Congreso de Estados Unidos para dar a conocer el avance que ha tenido durante las últimas jornadas en distintos tipos de materia. Hay que recordar que Donald Trump pareciese que llevase una eternidad en el cargo. Sí, con la cantidad de decretos que ha firmado. Que ha firmado los aranceles, lo que ocurrió en Medio Oriente, con Ucrania, incluso lo que ocurrió en el despacho Oval con Volodymyr Zelensky. Bueno, es un sinfín de cosas que han ocurrido. Demasiados hitos en este Demasiados primer mes. hitos en estos 100 días casi que se van a cumplir de Donald Trump. Hay que recordar que este discurso se gestó con bastante polémica. De hecho, uno de los congresistas fue expulsado del Pleno porque empezó a protestar contra Donald Trump. Es un congresista demócrata y que se le pidió en al menos 2 oportunidades que parara con este tipo de actitud, que respetara el discurso, y él siguió finalmente protestando, y de esta forma se hace y se pide finalmente que salga del Pleno. De hecho, fueron los propios guardias de este mismo Congreso quien saca a este parlamentario demócrata. Estamos hablando de Al Green, quien posteriormente habló con la prensa, mostró su repudio, por cierto, pero de cierta forma igual entendía que esto se da en un contexto en que él ya le habían requerido de que fuese más calmo, que dejase de también continuar con este discurso. Pero no solo con eso, veamos en imágenes también de que muchos de los parlamentarios demócratas llegaron con carteles mostrando o diciendo que esto es falso lo que está diciendo, apoyo a los veteranos, bueno, con distintas causas. Y ahí hay un momento... This is not normal, decía. Sí. This is not normal, el papel que tiene. De hecho, fíjense ahí en lo que va a ocurrir en esa imagen, porque uno de los parlamentarios viene, le quita la hoja y la lanza. Lo vi. No sé si te alcanza a percatar. A ver, sí. Y ahí está el papel, dice This is not normal, que tiene una de las parlamentarias y que estaba en este primer plano cuando Donald Trump estaba ingresando al Pleno a mostrar finalmente parte de lo que ha hecho en los primeros días de mandato. Situación bastante compleja que se registraron durante las últimas horas, y Trump se lo tomó, como siempre lo ha hecho él, con una suerte de ironía, con un desdén también, parte de lo que han dicho los demócratas. Bajándole el perfil, restándole importancia. Acá lo que destacó Trump fueron sus logros en las primeras 6 semanas, asegurando que ha alcanzado más de 43 días, cambios significativos, a diferencia de lo que ha ocurrido con gobiernos que duran, por cierto, estos 4 años. Claro. Él en tan solo estos días se ha jactado finalmente de hacer mucho más cambios que el resto de los mandatarios. Además, se jactó de su cruzada contra la inmigración regular, la eliminación de la, entre comillas, teoría de la raza en las escuelas y la declaración que solo existen 2 géneros, lo que también gestó la polémica de la colectividad LGBTQ+, bien digo, y que esto también gestó protestas fuera del mismo Congreso, y por esto mismo también tuvo que haber el resguardo de la policía. Además, Trump hizo polémica sobre afirmaciones respecto a la recuperación del Canal de Panamá, que fue entregado de Estados Unidos a Panamá en los años 90 y que durante las últimas semanas, cuando llega Trump al poder, indicó de que China estaba teniendo demasiada presencia y se estaba generando como un propietario de este mismo. Así que es parte de lo que ha dicho, además que busca y reafirma la adquisición de Groenlandia. Mira esta imagen, la mitad aplaude y la otra mitad estoicos. Sí, y ahí hay un letrero que dice, parte pagando tus impuestos. Considerando el arancel y todo lo que ocurrió, bueno. Le tiraron ahí el palito. El palito ahí a Donald Trump. Y seguimos hablando del mandatario estadounidense, pero decíamos que uno de los ejes de lo que ocurrió durante las últimas semanas es el hecho de los aranceles, y hay respuestas, porque Trump indicó que ya comenzó este arancel del 25% que ha afectado a Canadá, China y México en específico. A Canadá y México se le imputa este arancel como función al problema que se le acrecenta con el fentanilo, con las drogas que ingresan a su país, y también por el descontrol que dice Donald Trump en las fronteras que permiten que los inmigrantes ingresen posteriormente a Estados Unidos. Pero ahora, ¿qué es lo que ocurre? Estos gobiernos que se ven enfrentados por estos aranceles empiezan a responder
tanto China y Canadá. De hecho, durante las últimas horas en Canadá, varios de los comerciantes empezaron a sacar todos los productos que eran de origen estadounidense. No te creo. En respuesta, en protesta también, por cierto. Y acá los expertos dicen otra cosa, Mané, de que esto va a generar más repercusión para el propio Estados Unidos que para los países que se ven involucrados con estas aranceles. Era lo que sostenían algunos expertos desde el principio, que esto podía traer consecuencias incluso de inflación para Estados Unidos. Y hay que recordar que a tan solo 2 días atrás hubo una caída bastante importante de la bolsa norteamericana, y que eso refuerza también esta hipótesis que tienen los expertos sobre estos aranceles. Pero bueno, ¿cuáles son las medidas que están anunciando? Son, ante esta respuesta de los aranceles, el primer ministro canadiense Justin Trudeau calificó como injustificados y aplicará represalias con gravámenes del 25% a productos estadounidenses por un valor de 30.000 millones de dólares, con la posibilidad de ampliar a esta medida a otros 125.000 millones si es que estos aranceles persisten. Es decir, toma esta ofensiva contra Donald Trump y también Canadá estudia medidas no arancelarias, como por ejemplo la irrupción de exportaciones de energía hacia Estados Unidos. O sea, Canadá da el golpe en la mesa. Claro. Trata de finalmente... Hay una respuesta final. Una respuesta bastante importante hacia Estados Unidos y que vamos a ver si es que durante esta jornada Donald Trump da alguna respuesta a esto. Si es que da un pie atrás en torno a esta decisión o va a seguir en la misma senda o incluso podría aumentarlo en esta guerra comercial que se ha gestado con Canadá, México y China. Por su parte, en Asia informaron que van a imponer aranceles adicionales del 10 y el 15% a productos agrícolas de Estados Unidos, incluyendo la soya, la carne de cerdo y el trigo, que son las partes exportadoras de este país norteamericano, en respuesta también a estos aranceles estadounidenses del 10 al 20%. Estas medidas van a entrar en vigor el 10 de marzo, un par de días, y busca proteger los intereses chinos a lo que consideran un ataque al comercio multilateral, y China expresó su firme oposición y tomará contramedidas para defender sus derechos e intereses. Este impacto también ha generado tensiones comerciales que se han reflejado en las bolsas de Japón, en Hong Kong también, que se registraron caídas tras el anuncio de Donald Trump. Mientras tanto, México aún sigue cauto, aún no lo ha anunciado porque va a esperar al 9 de marzo para anunciar sus propias medidas en respuesta a los aranceles de Estados Unidos. De hecho, en las primeras semanas, cuando se empezó a hablar de estos aranceles, la presidenta de México no fue tan con un contraataque tan directo a Estados Unidos, sino más bien, de hecho, dijo de que iba a participar en el hecho de poder mejorar la seguridad de las fronteras, evitar de que el narcotráfico termine acechando y comercializando estos productos en Estados Unidos, y que pese a ello, Donald Trump siguió de todos modos con este plan arancelario y no cambió en absolutamente nada, pese al esfuerzo que dice estar haciendo México para contrarrestar el crimen organizado. Es que ¿qué esperaba Donald Trump? Que los países que se quedaran de brazos cruzados, que no existiera ninguna respuesta. Aquí Donald Trump está tratando también de demostrar el poderío que puede llegar a tener Estados Unidos sobre los otros países en materia económica, pero sin duda estos países también tienen su propio poderío y responden y pueden responder, y lo están haciendo. Sí, si bien Estados Unidos es una potencia... Se vuelve una lucha de poder entre las naciones. Sí, Estados Unidos, bueno, Donald Trump, considerándose en esta apuesta de potencia que se entiende a nivel mundial, pero lo que claro, Estados Unidos lo que eso sí no considera, y lo que sí los expertos lo consideran, es el hecho de que hay muchos elementos, por ejemplo, de agricultura, que de Estados Unidos depende muchísimo, y la exportación e importación de algunos productos. Por eso es que vamos a seguir atentos si es que estas medidas de respuesta de China y Canadá tienen algún cambio en Estados Unidos.